Bienvenidos a esta segunda clase sobre regiones poligonales y sus áreas. En una primera clase sobre este tema, trabajamos en los aspectos conceptuales, es decir, definimos región triangular y región poligonal, mostramos los postulados del área, de la congruencia, de la adición de áreas y el postulado de la unidad. En este postulado en particular trabajamos con el área del cuadrado y del rectángulo. Por lo tanto, a partir de estas fórmulas de área vamos a generar los teoremas de áreas, que es el tema que nos ocupa en esta presentación. Para una próxima presentación tendremos al teorema de Pitágoras. Justamente en esta presentación entonces nos enfocaremos en el área de los triángulos, el área de un paralelogramo, el área de un trapecio, el área de un rombo y el área de un polígono regular. Comencemos con el área del triángulo rectángulo, que vamos a deducir que esa área es la mitad del producto de sus catetos. ¿Por qué comenzar con el triángulo rectángulo? Porque ya sabemos cómo calcular el área de un rectángulo. Si el rectángulo es de base B y altura H, su área es base por altura. Y si trazamos una diagonal en ese rectángulo, obtenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo en particular lo llamaremos ABC y los catetos de ese triángulo son AB y AC con ángulo recto en A. Cuando trazamos la diagonal en este rectángulo, como el rectángulo es un paralelogramo, sabemos que esa diagonal divide a la figura en dos triángulos congruentes. Eso lo demostramos. Entonces, el rectángulo queda dividido en dos triángulos congruentes, que además son triángulos rectángulos, y por el postulado de la congruencia sabemos que esos triángulos tienen igual área. Finalmente, podemos decir que el área del rectángulo sería o es base por altura, eso ya lo sabemos. Y esa área es la suma de las áreas de los dos triángulos. En particular, entonces, podemos decir que es dos veces el área del triángulo ABC. Por lo tanto, el área del triángulo ABC, si despejamos aquí convenientemente, pasando el 2 dividiendo al otro lado de la igualdad, nos quedaría que el área del triángulo ABC es B por H entre 2. Es decir, es base por altura entre 2. Así queda demostrada la fórmula para calcular el área de un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de triángulo? Vamos entonces a generar el área de cualquier triángulo, que es la mitad del producto de cualquier base y su altura correspondiente. Recordemos que como el triángulo tiene tres lados, cualquiera de sus lados puede ser base. Y a partir de esa base, entonces establecemos la altura que corresponde a esa base. Vamos a trabajar en este caso con un triángulo acutángulo escaleno y con un triángulo obtusángulo escaleno. Para facilitar la demostración, ambos triángulos los llamaré ABC. Si fijamos la base de cada triángulo como el lado AC y esa longitud de AC lo vamos a llamar B para asociarlo como base, vamos a trazar la altura correspondiente. Fíjense que en el caso del triángulo acutángulo, el que está a la izquierda, BH es la altura y esa altura cae, digamos, está dentro en la región interior del triángulo. En cambio, en el triángulo obtusángulo ABC, el que está a la derecha, la altura BH cae fuera del triángulo. Porque recordemos que una altura es la mínima distancia entre
en este caso entre la base, el segmento AC, y su vértice opuesto, en este caso B es el vértice opuesto a AC, y entonces la altura es a la prolongación del segmento AC, por eso cae fuera. Importante entonces aquí ver que los dos triángulos, convenientemente esas alturas BH las llamaremos H, que es la notación que casi siempre se utiliza, universalmente se utiliza, y también observemos que en los dos casos, en los dos triángulos, es posible ver dos triángulos, el triángulo ABH y el triángulo BCH. En el caso del triángulo acutángulo, esos dos triángulos forman la figura, forman el triángulo ABC. En el caso del triángulo obtusángulo, el triángulo ABH es el que está fuera del triángulo y el triángulo BCH es un triángulo mayor completo que incluye al triángulo ABC y el triángulo ABH. Estos dos detalles van a ser importantes para deducir las fórmulas de área del triángulo. Importante también saber y estar seguros que esos dos triángulos son rectángulos, justamente por el trazado de la altura, que la altura es perpendicular a la base, por eso sabemos que esos dos triángulos son rectángulos. Bien, vamos a trabajar primero con el triángulo acutángulo ABC con su altura BH, que está en la región interior del triángulo, y esa altura me divide al triángulo al triángulo principal, al ABC, en dos triángulos. Por lo tanto, comenzamos con el postulado de áreas y decimos que el triángulo ABC es el área del triángulo ABH más el área del triángulo BCH. Ambos triángulos son rectángulos y acabamos de demostrar en láminas anteriores que el área de un triángulo rectángulo es el producto de sus catetos entre dos. Por lo tanto, el área del triángulo ABH es AH por BH entre 2 y el área del triángulo BCH es HC por BH entre 2. Si aquí trabajamos ya algebraicamente, dos fracciones de igual denominador 2, sumamos las fracciones, sacamos factor común y nos queda BH multiplicando a la suma de AH más HC. Y si observamos en la figura, los puntos A, H, C son colineales con el punto H entre A y C, por lo tanto, la suma de AH más HC me da la longitud del segmento AC, que es la base. Por eso lo sustituimos y finalmente llegamos a que el área del triángulo ABC es AC por BH entre 2. Es decir, la base que fijamos AC por la altura correspondiente, que es BH entre 2. Así queda demostrada la fórmula de área para este triángulo acutángulo. Ahora vamos con el triángulo obtusángulo. Igual comenzamos aplicando el postulado de suma de áreas para el triángulo ABC. Y en este caso tenemos que restar, porque el área del triángulo ABC sería el área del triángulo más grande, que es el BCH, menos el área del triángulo ABH. Para cada uno de estos casos tenemos triángulos rectángulos, por lo tanto ya sabemos que el área de esos triángulos es el producto de los catetos entre 2 y el área del triángulo BCH sería HC por BH entre 2, el área del triángulo ABH sería AH por BH entre 2, sumamos las fracciones, sacamos factor común y obtenemos el producto de BH por la resta HC menos AC, todo esto entre 2, y esta resta de los segmentos igual aplicamos relación de interposición porque el punto A está entre H y C, de manera que HC menos AH es la longitud del segmento AC. Así tenemos finalmente que el área del triángulo ABC es
la base que establecimos desde el principio, AC, por BH entre 2. Así también queda demostrada el área del triángulo octusángulo. Y fíjense que llegamos a la misma fórmula, es decir, a la misma conclusión, que es la base, que es cualquier lado del triángulo, por su altura correspondiente entre 2. Pasemos al área del trapecio y allí vamos a demostrar que esa área es el producto de una base cualquiera por su altura correspondiente. Podemos establecer como base cualquiera de los lados del paralelogramo. En el caso de la figura que está en pantalla, la base es AD, entonces la longitud es B, y la altura correspondiente a esa base es la mínima distancia trazada, la mínima distancia que hay desde el punto B a ese segmento AD. A eso es lo que estamos llamando altura H. Igualmente dividimos la figura en dos partes, en dos partes iguales, además en dos triángulos congruentes, trazando la diagonal BD. Justamente esa es una de las propiedades del paralelogramo. Una diagonal determina dos triángulos congruentes, y si los dos triángulos son congruentes, los triángulos tienen igual área. Por lo tanto, el área del paralelogramo ABCD sería 2 veces el área del triángulo ABD. Y el área de ese triángulo es la base AD por la altura BH, es decir, B por H entre 2. Y como eso está multiplicado por 2, simplemente cancelamos el 2 y nos queda B por H. Es decir, generamos la fórmula para calcular el área de un paralelogramo. Base por altura. Base, cualquier lado del paralelogramo. Y la altura es la altura correspondiente a esa base. Pasemos al área del trapecio y aquí tenemos que esa área es la mitad del producto de su altura por la suma de sus bases. Es lo que normalmente escuchamos enunciado como base mayor más base menor, todo esto por altura y todo esto dividido entre 2. Aquí tenemos un trapecio ABCD, estamos fijando como base mayor AD y la base menor es BC. Recuerden que las bases del trapecio son los lados paralelos y la altura es la distancia entre los lados paralelos, que en estos casos estamos denotando como H. Igual vamos a utilizar el recurso o la estrategia de trazar una de las diagonales del trapecio, pero es importante visualizar y aclarar que esa diagonal determina dos triángulos, pero esos dos triángulos no son congruentes. Sin embargo, ya sabemos calcular el área de un triángulo. Por lo tanto, vamos a determinar vamos a escribir las fórmulas de ambos triángulos. El área del triángulo ABD es la base AD por la altura H entre 2. El área del triángulo BCD vamos a tomar como base BC, que es la base menor del trapecio, entonces sería BC por la altura H entre 2. Y aplicando el postulado de suma de áreas, tenemos que el área del trapecio ABCD sería la suma de las áreas de los triángulos. Si sumamos ambas fracciones, es decir, AD por H entre 2 más BC por H entre 2, allí sacaríamos factor común H sobre 2, de manera que la fórmula nos queda AD más BC, todo esto por H y todo esto dividido entre 2, es decir, base mayor más base menor por altura y todo esto dividido entre 2. Esa es la fórmula que permite calcular el área de un trapecio. ¿Podemos calcularlo de otra manera? Sí. Otra manera sería dividir de otra manera el trapecio. Por ejemplo, si trazamos por B y C, que es la base, los puntos que determinan la base menor.
segmentos perpendiculares a la base mayor del trapecio. Ese trapecio nos queda dividido en dos triángulos que son rectángulos y congruentes, y un rectángulo que es el triángulo OBC-QP. Las figuras que tenemos allí son conocidas. El área del triángulo ABP es AP por altura entre 2. El área del triángulo CDQ es DQ por CQ, que sería H entre 2. Y el área del cuadrilátero BCQP es el área de un rectángulo, eso es base por altura, es decir, PQ por H. Y PQ es igual que BC, porque eso es un rectángulo, y esa sería la base menor, es lo que estamos denotando como B'. Teniendo esas tres fórmulas muy claramente ya determinadas, escritas, decimos por el postulado de suma de áreas que el área del trapecio ABCD es la suma de las tres áreas. Cuando sumamos las tres áreas, los dos triángulos y el rectángulo, en todas las fórmulas está H, de manera que ese es el factor común. Sumamos las fracciones. Allí agrupamos convenientemente para generar AD, que es la suma de AP más PQ más DQ. Y como PQ sale dos veces, aparece dos veces en la fórmula, ese PQ lo separamos en PQ más PQ, de manera que me quede la suma de todos esos segmentos como AD más PQ. Todo esto sobre 2 y eso multiplicado por H. Es decir, tenemos base mayor, que es AD, más base menor, que es PQ o BC. Todo esto multiplicado por H y todo esto dividido entre 2. Es decir, nuevamente verificamos que podemos obtener la fórmula que permite calcular el área del trapecio. El área del rombo es la mitad del producto de las longitudes de sus diagonales. La propiedad fundamental del rombo es que sus diagonales se intersecan perpendicularmente y además se bisecan. O sea, el punto de intersección de esas diagonales es punto medio de ambas diagonales y allí justamente se forma ángulo recto. De manera que podemos aquí hacer varias cosas. Pero vamos a hacer dos demostraciones. En primer lugar, vamos a considerar el rombo como un paralelogramo. Y sabemos que una diagonal determina en un paralelogramo dos triángulos congruentes. De manera que vamos a considerar en este caso que la diagonal BD me divide al rombo ABCD en dos triángulos congruentes, que son los triángulos ABD y BCD. Esos triángulos, al ser congruentes, tienen igual área, por el postulado de la congruencia. Además sabemos que las diagonales se bisecan. El punto de intersección de las diagonales es punto medio de ambas diagonales. Entonces, podemos considerar el área del rombo ABCD a partir del postulado de la suma de áreas como dos veces el área del triángulo ABD. Y ya sabemos cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Sería base por altura entre 2. Si consideramos en el triángulo ABD como base la diagonal BD, es decir, la diagonal que estamos denotando como diagonal 1 de 1, esa es la base, la altura correspondiente a esa base es la mitad de la diagonal AC, es decir, un medio de D2. Por lo tanto, repito, el área del triángulo ABD es base, que es D1, por la altura, que es un medio de D2 entre 2. Si aquí trabajamos los números, los cancelamos, multiplicamos y ordenamos, nos va a quedar finalmente que
el área del rombo ABCD es de 1 por D2 entre 2, es decir, el producto de las diagonales entre 2. Esta es una manera de verlo. Fíjense que trabajamos con una sola diagonal completa, dividimos el rombo en dos partes iguales y lo que hicimos fue sumar las áreas de los dos triángulos, que es la misma área. Veamos otra demostración. Vamos a llamar ese punto de intersección de las diagonales, es decir, el punto P es punto medio de ambas diagonales. Y dato interesante, como sabemos que ya se intersectan las diagonales perpendicularmente, se bisecan perpendicularmente, entonces la figura queda dividida, el rombo queda dividido en 4 triángulos rectángulos congruentes. Entonces, por suma de áreas, podemos decir que el área del rombo ABCD es 4 veces el área del triángulo ABP. Entonces, si eso es así, si consideramos como base de 1, la diagonal, la mitad de D1 y la altura correspondiente, la mitad de D2, eso serían la base y la altura del triángulo ABP, tendríamos eso, un medio de D1 por un medio de D2 entre 2. Ese es el área del triángulo ABP. Igual que el caso anterior, allí multiplicamos, cancelamos los números y finalmente nos queda el producto de las diagonales entre 2. Es decir, verificamos nuevamente que la fórmula que permite calcular el área del rombo es el producto de las diagonales entre 2. Finalmente llegamos a un polígono regular. Vamos a generar la fórmula del área de un polígono regular. El área de un polígono regular es la mitad del producto del número de lados por la longitud de cada lado por la apotema. Recordemos que si el polígono es regular, todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos tienen la misma medida. Por cuestiones prácticas, yo voy a trabajar con el hexágono, un hexágono regular ABCDEF, y vamos a generar justamente la fórmula del área. En la fórmula, N denota el número de lados, L es la longitud de cada lado y A minúscula es la apotema. Fíjense que yo estoy trazando algunas de las diagonales de este hexágono, pero realmente lo que estoy trazando, lo que estoy ubicando es el centro de la figura, el centro O, el punto O, que es un punto donde se intersectan estas diagonales, en particular 3 de las diagonales. Hace que la figura me quede dividida en 6 triángulos que son congruentes. Esa es una de las características de un polígono regular, que una vez ubicado el centro de la figura y se trazan desde ese punto central segmentos a cada uno de los vértices, los triángulos que quedan son triángulos congruentes. Este segmento que estoy trazando pespunteado de longitud A es una altura de uno de esos triángulos, porque justamente estoy trazando la mínima distancia del centro de la figura, que es el punto O, a uno de los lados, en este caso al lado BC de la figura. Esa altura es lo que llamamos apotema. Y nuevamente aclaro que L va a ser la longitud de cada uno de los lados de la figura y sabemos que todos los lados miden lo mismo porque es un polígono regular. La apotema es la distancia mínima del centro del polígono regular a cada uno de sus lados. Esa distancia es la misma porque justamente es el centro de la figura.
porque es un polígono regular. Todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia de centro O y se divide en triángulos congruentes, que justamente son los segmentos. Esos triángulos se forman con los segmentos trazados desde el centro de la figura, cada uno de los vértices de la figura. Si el polígono tiene n lados, entonces van a resultar n triángulos congruentes, por lo tanto, triángulos de igual área, gracias al postulado de la congruencia. Entonces, si vemos y trabajamos con uno de esos triángulos en particular, cada uno, en este caso la base de ese triángulo es de longitud L y la altura es la apotema que llamamos A, la altura correspondiente a ese lado de longitud L. Sabemos que el área de ese triángulo es base por altura entre 2, en este caso L por A entre 2, y como todos los triángulos tienen igual área, lo que hacemos es multiplicar por n para calcular el área del polígono regular. Es decir, a partir del área de uno de esos triángulos, lo que hacemos es multiplicarlo por n y así resulta la fórmula n por L por A entre 2. Es decir, resumo, el área de un polígono regular es el producto de el número de lados por la longitud de cada lado por la apotema entre 2. Importante en este caso, la apotema es un elemento importante y fíjense que está definido a partir de la noción de la mínima distancia entre un punto y un segmento. Para sus preguntas, escribirme al correo que aparece en pantalla o en el chat de mi canal de YouTube.